Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Angélica Guadalupe Sánchez Silva de LP2 y este es mi video hablando sobre el COVID, de la tarea de comunicación oral y escrita. Bueno, principalmente, ¿qué fue el COVID? El COVID-19, o también conocido como Omicron, fue un virus y una enfermedad que causó una pandemia mundial. Se originó a finales de 2019, mas sin embargo, la información, al menos aquí en México, llegó hasta marzo aproximadamente de 2020, ya que al principio se hacía burla de que esta enfermedad no iba a llegar acá porque la enfermedad se originó en China. La muerte que fue causada por COVID-19 fue el 11 de enero de 2020, un señor de 61 años que fue expuesto a este virus. ¿De dónde se originó el virus COVID-19 o Omicron? Este virus se cree y después se confirmó que fue transmitido a base de los murciélagos que habían en diferentes mercados en China, ya que eran mercados con pocas medidas de salubridad, y a causa de la venta de estos animales para consumo se creó o se expandió el virus. Hubieron muchos cambios en la sociedad, como muchos de nosotros recordaremos. Voy a hablar en base a lo que pasó en México. Se empezó a pedir obligatoriamente el uso del cubrebocas. Mucha gente, como vimos, no lo usaba de manera correcta. Se lo ponían en la cabeza o nada más lo traían colgado de una oreja, pero el uso correcto era ponértelo en la nariz, aplastarlo, como veíamos que tenía unos alambritos aquí, ajustarlo y pues colocarlo atrás de ambas orejas para que se quedara sujeto. También hubo cubrebocas para niños para que no estuvieran expuestos a este mismo tema. También la sana distancia, como podemos recordar, luego había marcas en el piso. Por ejemplo, en bancos, cuando hacías una fila, había una marca en cierto lugar y a cierta distancia estaba otra marca para la siguiente persona que estuviera en la fila. También el uso de gel desinfectante y el tomarse la temperatura al entrar a lugares donde estuvieras expuesto a mucha gente. Un ejemplo aquí muy común sería en Periférico, por ejemplo. En las entradas habían tapetes desinfectantes donde tú metías los pies o los zapatos, obviamente, para desinfectarlos y que pudieras entrar. También estaba el gel desinfectante, que en muchas ocasiones no era de buena calidad. Y también te checaban la temperatura con unas pistolitas, no sé si se acuerdan. Y esas pistolitas medían tu temperatura. También hubo un tiempo cuando la información apenas venía llegando a México que se creía que el COVID los niños no eran capaces de adquirir esta enfermedad, cosa que después se desmintió porque empezaron a haber muchos casos de niños que tenían esta enfermedad. También hubieron muchas necesidades, muchas carencias, por ejemplo, tanques de oxígeno, porque como recuerdan, no lo expliqué al inicio, pero lo comento ahora, el COVID afectaba al sistema inmunológico o al sistema respiratorio, por lo que era muy común que la gente tuviera dificultades para respirar. Otro dato a comentar, que no comenté al inicio, era que al inicio en China se llegó a creer que era un tipo de gripa que ya había existido hace mucho tiempo y que había matado a 800 personas. Mas sin embargo, con el paso del tiempo se dieron cuenta de que este no era el virus anterior y que era algo mucho más peligroso, ya que generó muchas muertes en todo el mundo. Como comenté anteriormente, el primer caso se dio en China, era un señor de 61 años. Los siguientes casos fueron en Japón, si no mal recuerdo, y de ahí pasó a Italia. También de Italia pasó a España y así eventualmente hasta que llegó a Estados Unidos y por ende también llegó a México.